Mi nombre es Gregorio Martínez Santolaya. Primero soy español, después soy riojano. Y dentro de La Rioja, mi querido pueblo, Enciso. Chile me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, de conocer a mi señora, en la que tenemos una linda familia. Tengo muchos amigos y siempre he llevado el nombre de La Rioja en la bandera mía, por todas partes. Me conocen como el español y el riojano. Nací el 12 de marzo del año 43, años muy complicados y difíciles por los conflictos internacionales que había en ese momento en Europa. Así que me tocó ya de partida el nacimiento con difíciles momentos. Pero gracias a Dios podemos sobrevivir y gracias a mi familia, mis padres, Victoriana, mi padre Félix, que tuvieron 8 hijos. Yo soy el 7º de esta familia numerosa. Y nos tocó vivir, como dije, tiempos difíciles, no solamente a nosotros, a toda España y sobre todo a los pueblos que era más complicado, ¿ya? Pueblos que en ese momento no había los adelantos que hay hoy día. Apenas teníamos un autobús en la mañana para ir a Logroño y llegaba en la tarde. Prácticamente estábamos encerrados en el pueblo, pero felices, porque yo la verdad que tuve una juventud y una adolescencia hasta que me vine a Chile, que me vine a los 18 años recién cumplidos, muy felices. El año 60 ya España era diferente, empezó el progreso, empezó a conocer más cosas y el pueblo ya para la juventud y para nosotros se nos hacía chico. O sea, no había futuro ya más adelante. Yo vengo de Enciso, un pueblito que en su época, cuando yo era niño, a lo mejor había 1000 habitantes. Era un pueblo famoso, muy industrial. En ese momento teníamos 2 fábricas de paños importantes en La Rioja. Teníamos una fábrica de zapatillas, había una fábrica de mantas, había dos molineras. O sea, era un pueblo para esos tiempos muy progresista, muy bueno, la verdad. No había, en el río Cidacos era el mejor pueblo que había para vivir, y eso llegó un momento en que, como dije, se terminó. Las fábricas cerraron, otras se llevaron a Logroño y el pueblo se quedó sin trabajo, porque la agricultura en el pueblo, en Enciso, no es para vivir, solamente para subsistir, y con los trabajos que teníamos en la fábrica, los sueldos de la fábrica y un poco del campo, y se vivía bien, ¿ya? Pero las cosas cambiaron y había que emigrar. Mis padres hacían lo que el 80% del pueblo hacía: trabajar en las fábricas. Trabajabas 8 horas o 10 horas y después ibas al campo. Todo el pueblo tenía que la huerta, que un poco de terreno, que unas piezas que se dicen allá, y cosechabas un poco de trigo, un poco de cebada,
y patatas y alubias y todo lo se producía ahí en el poco campo que había en Enciso. Pero la entrada principal era, por supuesto, la fábrica, el sueldo que semana a semana uno recibía del trabajo que hacía. Y como dije, eso ya llegó un momento en que se terminó y por eso que vino la emigración de mi pueblo. Bueno, como dije, había que emigrar. Muchos se fueron a Barcelona, otros se fueron a Logroño, algunos se fue a Alemania y yo ya tenía un hermano, hacía 4 años que había venido a América, o sea, a Chile. Se lo había llevado unos primos de mi padre, que no tenían hijo y qué sé yo, y se lo habían traído a Chile. Así que cuando yo tuve que emigrar, bueno, ya tenía una alternativa, ya tenía el camino abierto para llegar a América. Ya no iba a lo desconocido, iba a una parte que ya me estaba esperando mi hermano, que era importante. ¿Ya? Yo podía haber emigrado también a Suiza. Yo tenía 3 hermanas en Suiza, como muchas del pueblo que estaban trabajando y de La Rioja en ese tiempo en Suiza. Pero no, yo fui más audaz. Yo quise atravesar el Atlántico y aterricé en este querido Chile. Así que eso fue el inicio de mi emigración. Bueno, yo con mi hermano Félix tuve en España cuando ya tenía un nexo muy especial con él. Era con el hermano que mejor me llevaba y él me quería mucho. O sea, era mi regalón. Entonces, cuando él se fue, ya en ese tiempo no había teléfonos, no había comunicación, solamente existía la carta. Y la carta se demoraba 30 días, 35 días en venir y otros 30 o 35 días en regresar. Esos tiempos eran largos. Yo veía a mi madre como me mandaba a buscar en las noches al cartero cuando llegaba el autobús que venía el correo. Anda a ver si llegó carta de tu hermano, anda a ver. Y era jodido para los padres que un hijo se fuera tan lejos y que la correspondencia se demoraba 30 días. Cuando llegaba la carta era feliz, mi madre y mi padre lo veía felices, la leían 1 y 2 veces, ¿ya? Recuerdo una anécdota que hacía tiempo que mi hermano a lo mejor no había escrito habíanse pasado 2 o 3 meses y las noticias no llegaban. Y todos los días mi padre y mi madre, sobre todo, angustiada, que no llegaban noticias. Y un día llegó una carta que el cartero llegaba en la noche y la repartía en la mañana. Y mi madre la recibió. Y mi padre ya había ido al campo a trabajar y qué sé yo, y a Las Ruedas, un pueblecito muy cerca de Logroño. Pero recuerdo ese día que yo estaba con mi padre en la huerta y mi madre la vimos subir por la carretera 3 kilómetros y de enfrente del río, ella, la pobre, con la carta, la mostraba a mi padre como diciendo, llegó carta. Y esas cuestiones son muy emocionantes, ¿ya? Bueno, la verdad que me emociono. Y así fue como yo fui avanzando y para llegar a este Chile. La verdad que yo dije que quería venir a Chile.
lo pensé a lo mejor un año antes de que me tuve que ir. Y cada día que pasaba y llegaba la fecha, se me recogía el corazón. Porque tenía que dejar a mi pueblo y sobre todo tenía que dejar a mi familia y a mis padres. Pero ya había tomado la decisión y el orgullo de uno ya no daba marcha atrás. Tenía que seguir. Pero reconozco que el día que salí de mi casa a las 7 de la mañana para tomar el autobús a Barcelona, me senté en el asiento de atrás, lloraba como cabro chico, lloraba como un niño. Y si en ese momento mi madre me dice, ¿quieres ir a Chile o te quieres quedar? Estaba esperando que me dijera, ¿quieres ir? Para decirle que no. Yo iba a lo desconocido. Tenía 17 años cuando salí de mi pueblo. Cuando embarqué tenía 18 porque en Barcelona cumplí los 18, 2 días antes de embarcarme. Y fueron días difíciles. Fue mi padre, mi madre y una tía muy querida a dejarme a Barcelona. Ya el barco salía y yo veía a mis padres que estaban en el muelle y se alejaban. Y fue unos sentimientos que no se pueden describir. ...28 días metido en el barco, llegamos a Ecuador, bajé a Ecuador, para mí era todo diferente. Las personas, ya veía personas de color que prácticamente yo las conocía en las fotos de los africanos y qué sé yo, pero estaban ahí. Yo ya estaba conviviendo con ellas. Mientras estaba el barco 2 días para cargar y descargar, Guayaquil. Después fuimos a Venezuela. Y cada vez que nos íbamos alejando y llegando más a Chile, yo veía las personas diferentes, más morenas, que nunca las había visto. Pero llegué a Chile y fue todo lo contrario. Llegamos a Arica y en Arica bajamos porque el barco llegaba a Valparaíso, ¿ya? Pero en Arica hubo una escala y ya me pareció fantástico. Así que la primera redacción de Chile fue muy buena, ¿ya? La gente educada, la gente amable, y eso me fue haciendo más seguro donde venía. Y desembarqué en Valparaíso. Recuerdo que ese día, cuando llegamos a Valparaíso, antes de desembarcar, ya mi hermano se había conseguido entrar al barco a buscarme, llegar al camarote, o sea, ya sin bajar a tierra. Yo ya había visto a mi hermano que había venido con un amigo, así que de ahí para adelante ya fue todo diferente y muy tranquilo, muy feliz. Bueno, la verdad que es el día que llegué a Valparaíso, ya me estaba esperando mi hermano y los tíos y toda la familia que había aquí en Chile, en Valparaíso. La salida fue interesante. En ese momento mis tíos vivían prácticamente en el puerto, en la calle Cochrane, tenían un departamento. Ese día recuerdo que me hicieron un recibimiento extraordinario. Venían los amigos, vinieron, si yo, a lo mejor había 20, 30 personas en el departamento. Me hicieron una bienvenida, champán y esto. Y me alegré mucho. O sea, ya mis sentimientos en ese momento cambiaron inmediatamente. Yo dije, este va a ser mi futuro. Aquí es donde yo voy a echar raíces y donde
voy a trabajar y voy a hacer lo que haga falta. En ese momento mi hermano tenía, como dije, tenía un almacén y me fui a trabajar con él a la tienda de ultramarinos que tenía. Para mí fue novedoso porque yo, de trabajar en una fábrica en España e ir al campo, qué sé yo, me puse a atender el público, me puse a vender alubias, fideos, azúcar, aceite y de todo. Ya era una novedad para mí. Todo eso. Con mis tíos decidieron ampliar y buscar una panadería. Afortunadamente había una panadería en el Cerro Barón, en Valparaíso, que era de un italiano, me acuerdo, que la vendía con propiedad, con todo. Así que mis tíos y mi hermano se asociaron y compraron la panadería. Mi hermano se fue a la panadería y yo me quedé en el almacén, en la tienda, hasta que se vendió. Porque ya había que vender la tienda y había que emprender el rumbo de nuevo, otro rumbo que era la panadería. A los 4 meses se vendió el almacén, se vendió la tienda y me fui a la panadería también. Y ahí en la panadería yo no sabía que había visto a mi madre hacer pan, que sabía que se hacía con harina y agua y levadura, pero no sabía más. Así que fue una experiencia extraordinaria. Me gustó. Era una panadería grande, amasábamos 30 sacos diarios, se repartía mucho pan, así que empecé a trabajar en la panadería. Y ahí fue cuando me vine a España por primera vez, después de 9 años, tuve la suerte de llegar y ver a mis padres felices, de que yo volviera. Les di muchas satisfacciones, me compré un auto, recuerdo, los paseé, los llevé a todas partes y estuve un año disfrutando de nuevo de mi pueblo, de España y de mis padres. Llegó un momento en que pensé no regresar a Chile. Ya, aquí me quedo de nuevo, pero no tenía cómo hacerlo. No, prácticamente no tenía capital, porque no había generado en esos 9 años ningún dinero para yo independizarme y no me iba a poner a una fábrica después ya de estar 9 años teniendo un porvenir como lo tenía y un bienestar, ponerme a trabajar en una fábrica en España. Así que dije no, me voy de nuevo a Chile. Que yo políticamente no entiendo nada ni me interesa, pero veía que las cosas en Chile no andaban bien y el futuro lo veo muy malo. Así que tengo que tomar medidas. Todavía soy joven, aquí no tengo futuro en este momento. Así que con un amigo santanderino, un amigo entrañable, que lo conocí cuando llegué a Chile la primera vez, que él también estaba en la misma situación que estaba yo, nos hicimos muy amigos. Decidimos irnos a Nueva York, pero porque éramos emigrantes, teníamos toda la juventud. Yo tenía 28 años y me quería comer el mundo, porque ya tenía mucha experiencia ya. Entonces dijimos, vamos a Nueva York. Y en Nueva York hay más campo hoy día y con la experiencia que tenemos podemos hacer más cosas. Tampoco llevábamos dólares, creo que llevaba como $300 y nos tocó duro, porque nadie nos estaba esperando, no conocíamos a nadie
Llegamos, estuvimos 4 o 5 días durmiendo en una habitación los dos, pagamos $35 a la semana, recuerdo, y empezamos a buscar trabajo. El primero que encontré trabajo fui yo, en un restaurante chiquitito, que eran españoles los dueños, para lavar platos y de todo, ahí lo que hacía falta. Y ahí conocimos a una persona que había estado en Chile, que repartía empanadillas. Él trabajaba ya mucho tiempo en Nueva York. Lo conocimos y fuimos muy amigos, se portó muy bien con nosotros y nos vio, y nos abrió su casa y todo. Y nos dijo un día, nosotros llevamos 15 días en Nueva York, nos dijo, mira, venden un restaurante, unos gallegos, es muy bueno, porque yo reparto empanadillas y sé que ese restaurante vende mucho, está en una parte estratégica y qué sé yo. Bueno, y nosotros, yo ya y mi amigo comerciantes aquí en Chile, qué sé yo, teníamos la visión que aquí los números y todo son aunque no hable el idioma, pero los números son en todas partes iguales. Ya, cuánto vende, cuánto vale. Ya, me acuerdo que dijo $100,000. ¡Puh! $100,000, dije yo, pero dijimos nosotros, ¿eso de dónde? Pero con el 30% lo entrega y después se lo pagamos como podemos, dijo, y qué sé yo. Bueno, pero ¿cómo si nosotros? ¿De dónde? Mi amigo dijo, bueno, yo voy a hablar con mi tío que está en España, que estuvo también en Chile y se regresó y tiene dinero y tiene esto y tiene el otro, a ver si nos presta la plata, lo que corresponde para nosotros y nos hacemos cargo del negocio. Así que le llamó por teléfono, dijo, pero están locos, que ¿cómo se van a meter? Que ustedes, que aquí. Pero mi amigo dijo, tío, ya hemos firmado, así que sí o sí, el negocio es nuestro, así que necesitamos $15,000. Yo, y me dijo mi amigo, yo y el Goyo ponemos 25 cada uno, el 50%, y el otro socio pone el otro 50% y vamos a comprar, y ya lo hemos comprado. Así que nos manda el dinero. Bueno, ya, nos mandó el dinero, hicimos el negocio y al mes habíamos ingresado laboralmente a Nueva York. Y empezamos a trabajar. Nos fue súper bien. Un negocio extraordinario. Le devolvimos la plata al tío, pagamos el restaurante y ganamos mucha plata. Pizza Pais se llamaba. Era un restaurante latino. Y ahí estuvimos 5 años. ¿Ya? Pero esos 5 años fueron duros, muy duros. Ahí sí que fue duro. Había que trabajar mucho. Y uno ya estaba cansado ya. Yo quería tener vacaciones un poco, no sabía si me iba a España unos días, si me iba a Chile, pero tomé la decisión de mandarle un pasaje a mi padre, que ya mi madre había fallecido, a una agencia. Le dije, quiero un pasaje abierto. Me dijo, sí, no hay problema. Se lo mandé a mi padre y le dije, le mandé un pasaje para que vaya a Chile, para que conozca Chile, donde han estado sus hijos, donde tienen tantos recuerdos y tantas vivencias, y ahí lo va a vivir como es Chile. Y mi padre apenas recibió el pasaje, hizo los papeles, sacó el pasaporte y se vino a Chile. Mi padre estuvo un año en Chile. Y cuando estaba mi padre en Chile, dije, bueno, qué mejor entonces, y mi padre está en Chile, me voy unas vacaciones a Chile. Así que mi socio, mi amigo y otros socios me dijeron, ando nomás, perfecto, me vine. Y yo venía por un mes y me quedé un año en Chile de nuevo. ¿Ya? Me quedé en Chile porque estaba mi padre, me quedé un tiempo, venía por un mes, pero al mes
de estar en Chile de vuelta, conocí a la que es mi mujer hoy día. Tenía la panadería del Cerro Barón, ya. Yo la conocí ahí, pero nada más. Ahí fue, yo la conocía porque venía a comprar el pan y parece que ella venía, cuando podía, venía a la panadería, ya. Algo le gustaba, pero era imposible. Yo era mayor, yo le paso 14 años a mi mujer, ya. Y cuando me fui a Estados Unidos, yo la conocía como conocía a tanta gente cuando estuve el tiempo en Chile. Pero cuando regresé, ella ya tenía 18 años ya. Y ya la miré con otros ojos ya. Ya no era la niña sino que ya era una moza ya. Y me fijé en ella. Y ella también siempre estaba con recuerdo de algo que le parecía que era imposible, que este español, que esto, que el otro, ¿ya? Bueno, pero ese día y claro, fui a su casa, la saludé, los papás, yo los conocía también de antes, y me quedé impregnado, pues dije, esto es lo que yo andaba buscando y esto era lo que es para mí, ¿ya? Y ahí empezamos a pololear, que se llama en Chile, ¿ya? Y ese mes que venía a Chile significó estar un año. Me quedé un año. Y ahí ese año ya estuvimos de novio. Me quedé solamente para ganar la confianza de su familia y de todo, porque era para ellos, no pensaron que yo podía pertenecer a la familia de esos reyes, ya. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y al año decidimos casarnos. Le ofrecí matrimonio. Me dijo que estaba enamorada, igual que yo, y decidimos casarnos. Le dije, bueno, nos casamos en Chile, ya, y nos vamos a Nueva York. Si Nueva York no te gusta, después nos vamos a España, ya, perfecto. Digo que sí, que todo, pues yo me seguía donde fuera y qué sé yo. Y así fue. Al año nos casamos y nos fuimos a España. Tuvimos 3 meses de luna de miel en España. Pues yo tenía que volver a Nueva York a solucionar el problema del negocio y hacerme cargo de nuevo del negocio. Mis socios me aguantaron un año fuera y volvimos a Nueva York, pero ya casado con mi señora. Y la verdad que a mi señora no le gustó mucho Nueva York. Empezó a echar de menos a la familia, y bueno, ya dije, pues aquí ya no podemos tener futuro en Nueva York. Voy a tener que ver otros motivos. Intercambio de eso, mi señora quedó embarazada de la primera de la hija mayor. Tenía 7 meses de embarazo. Tuvimos una noticia, muy mala noticia de Chile, de que mi suegra, la mamá de ella, le había dado un infarto y había fallecido. Fue muy, muy duro lo que me tocó vivir ahí por mi señora embarazada, pero bueno, todo pasó, pudimos lograr tener una hija, la tuvimos en Nueva York, pero ya decidimos volver a Chile de nuevo. Tenemos 3 hijos maravillosos, 2 mujeres y un hombre, ya. Pero cuando llegamos a Chile ya de nuevo, yo ya tenía otra mentalidad más que la que tuve de antes ya.
ya venía con otro muy audaz. En Nueva York me había puesto muy audaz. Y llegué aquí y mi hermano estaba en la panadería y no progresaba y estaba ahí. Y así que dije a mi hermano, bueno, aquí tenemos que tomar decisiones. Ya, los tíos ya están mayores, ellos que digan si quieren vender la panadería, nosotros se queden con la panadería ellos y nosotros nos quedamos con unas cosas que había una Fuente Soda, un bar que se llama en España, ya, y decidimos terminar la sociedad con mi tío, ya. Él se quedó con la panadería y nosotros nos fuimos, mi hermano y yo, a una Fuente de Soda. Y había una panadería en otro cerro más chica y la compré. Yo ya venía con algo con dinero de Estados Unidos y qué sé yo, y compré la panadería. Mi señora estaba en Chile, estaba feliz ya, estaba con su padre, con su familia y así ahí hemos ido progresando. Tuve la suerte de emprender varios negocios. Emprendí una carnicería, puse un restaurante, el restaurante muy famoso, que me duró muy poco porque no me gustó el restaurante, el rubro del restaurante. Era el Mesón Riojano, se llamaba, famoso, en una calle de Viña, muy bonito el restaurante. Tuvo mucho éxito, pero un negocio que yo no... Era diferente al restaurante que tuve en Nueva York, porque el de Nueva York lo abríamos a las 6 de la mañana y cerrábamos a las 8 de la noche, era de paso. Pero este no. En ese tiempo eran las 2 de la mañana y había dos clientes se quedaban en la mesa y ahí había que estar esperando hasta las 2 de la mañana, hasta esto, el otro. Entonces era diferente. Empecé a darme cuenta de que el matrimonio ya no iba bien ya. Cuando yo llegaba, ya teníamos los 3 hijos, teníamos ya. Cuando yo me iba de la casa, me iba a las 10 de la mañana al restaurante y llegaba a las 2 de la mañana y no veía a mis hijos. De repente mis hijos venían a verme y yo estaba ocupado, estaba aquí, estaba allá, no los veía. Y empecé a ver cosas que yo dije, no, esto, el dinero es diferente, pero la familia es lo importante. Que lo que nosotros formamos con tanto cariño y que si el día que no estemos, las nuevas generaciones, nuestros hijos y nietos puedan seguir disfrutando de eso, pero que ellos se hagan cargo hoy día de ese patrimonio que le estamos dejando. Patrimonio sobre todo cultural, ya, de nuestras raíces. Y eso es lo que me gustaría. No solamente los rojanos, sino que todos los cántabros, los gallegos, todos. Ojalá, porque nosotros tratamos de hacerlo unificando todo lo que teníamos en uno solo. Y ahí estamos. Y eso debería de ser fortaleza.